thousand ways of dying. She knew every one of them. With all her sisters trying, she sang to every one of them. In the winter, they waited for the green. In the summer, they still remained unseen. They were the ladies of the shadow, moving in circles, flowing in the air. They waited for the green. In the summer, they still remained unseen. They were the ladies of the shadow, moving in circles, flowing in the air. In a faraway place where all things physical and non-physical meet, there we must have been sometime, vibrating with songs, given to us by voices in oneness, in solitude. Imperfect balance.
bien. Bueno, arratsaldeon eta ongi etorri. Muchas gracias a todos y todas por haber sacado un hueco para acercaros a la segunda edición de los diálogos. Creo que ayer nos quedamos con muy buen sabor de boca y hoy vamos a buscar otra vez este intercambio. Ya me gusta porque veo que os estáis poniendo más cerca desde el principio, lo cual es muy buena señal y os lo agradezco. Un poco por cumplir la cuestión protocolaria, creo que es de justicia agradecer tanto a la Diputación Foral de Guipúzcoa como a Musikene, que es la Escuela Superior de Música, y a Estivi, que es la Escuela de Cine y Vídeo de Andoain, su colaboración. Ayer lo dije, pero creo que es de bien nacido ser agradecido. Y bueno, pues hablando de agradecimientos, la verdad es que las dos personas que tengo aquí hoy junto a mí son, vamos, emocionantes, son gente a la que yo tenía especial interés, que estuvieran vinculados con los diálogos y con el doc, y a la que me apetecía un poco lo que decía ayer, ¿no? Ponerme en esa posición de alumno frente a ellos y aprender, porque en su campo creo que son referentes, gente que tiene un discurso extraordinario, de la que he aprendido mucho antes y ahora también, y que además sí que han hecho esfuerzos por estar aquí, así que de verdad muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, pues tenemos a Aitor Echeverría, que como siempre he dicho, Aitor, ¿qué cuento de ti o qué es lo básico que debo decir de ti para que te conozcan? Y dos datos, una primera película alrededor de Guernica, como entrada, músico, alumno de Scivi, y ahora mismo en la cresta de la ola absolutamente, y recibiendo reconocimiento internacional y con una serie de trabajos que luego nos contarás un poco en qué estás metido, porque creo que eres el presente de la música para cine, y de verdad, ¿no? Es que es un auténtico privilegio tenerte aquí. Y Mireia Iniesta, que ha sido muy osada y ha dicho, no te digo nada. Bueno, con Mireia tengo una relación pues eso, de admiración y de respeto absoluto. Creo que es una de las mejores pensadoras que hay ahora mismo en la esfera de los estudios fílmicos. Ella es crítica, es actriz, la habréis visto probablemente en la Academia de las Musas de José Luis Guerín, con uno de los papeles femeninos más brutales y vamos, más conmovedores de la última década, y además de eso tiene un discurso ultra limpio, muy claro. Aunque ella realmente esté en los estudios de género, creo que ella habla de cine con mayúsculas y es injusto dejarla solo en ese carril, y le he pedido que viniera, aunque la música no sea su campo de especialización, pero sabe muchísimo de cómo leer las imágenes y creo que podemos aprender, vamos, infinito de los dos. Así que lo mismo que ayer, yo creo que la primera pregunta es un poco para romper el hielo. ¿Cómo llegáis hasta aquí? ¿Cómo es vuestra relación con el cine, con la música? Pues bueno, ya que hay, creo, alguna alumna y alumna de la Stevie, yo creo que andaba un poco perdido en la vida, en la adolescencia y tal, y siempre pues empecé a aprender música desde pequeño, luego soy un poco disperso y dejé de estudiar, y bueno, pues en un momento dado decidí ir, ya estaba haciendo mis primeras composiciones, más un poco en el ámbito de la música electrónica y así como autodidacta, y nada, y me fui a la Escuela de Cine y Vídeo de Andoain, y me vino muy bien porque conocía gente. Yo vengo de Guernica, un pueblo no muy grande, y entonces ver gente que tenía como las mismas inquietudes que yo me ayudó un montón para pues, crecer personalmente y ver que hay gente que piensa como yo, que les gustan las mismas cosas que yo. Y poco a poco pues retomé los estudios de música, volví a mi modo disperso y los dejé otra vez, pero bueno, seguía investigando a mi cuenta mucho en casa y no he parado hasta, o sea, no pararé nunca, creo, porque me gusta mucho aprender, y nada, y pues como llega la música por mis padres, luego creo que como has dicho tú, la película, bueno, había ya sacado un par de discos como músico y para largos, y nada, un buen amigo, Manu Mitella, me dijo para dirigir el documental Marcac, que habla un poco sobre el bombardeo de Guernica y el ser de Guernica, y mis abuelos también haber vivido esa atrocidad, pues a la vez era mi primera película. Siempre había sido un sueño hacer una buena película, pero pues que confiese en mí para eso, y la primera película además con ese fondo tan brutal, pues era un reto muy importante y le gustó a la gente. A mí con el paso del tiempo también un poco más, y aquí estamos, pues sin más, poco a poco. La verdad que no sé, también se habla, ya que sé, para nada ni referente, ni voy trabajando, voy haciendo mis cositas. Es verdad que en
de imágenes llevo 6 años, más 12. Ujú. Todavía creo que tengo mucho que aprender y creo que nunca se deja de aprender. O sea que Estamos en el camino. nos quedamos con el aprendizaje, con la curiosidad y me ha interesado mucho también con la dispersión. Yo soy súper disperso. Todo, o sea, te estoy mirando a ti y ya estoy pensando, no es por falta de respeto ni nada, es como que me llama la atención muchas cosas a la vez. Entonces está guay porque, por ejemplo, trabajar en una película me hace sentir que me centro en algo, no en, por ejemplo, si estoy componiendo para mí o para, ¿no? Para mi un disco mío propio, pues se me va un poco más la pinta. Entonces, como que el ponerme a trabajar con un director me da la opción de meterme casi en su personaje y pensar quién es él, qué le gusta, no sé, si le gusta el agua con gas o sin gas, o no sé, todo, o sea, y centrarme en un personaje y entonces me ayuda a estar menos disperso y estar más centrado. Ujú. ¿Y Mireia? Como digo, hasta aquí, pues yo empecé, siempre me ha gustado mucho el cine, pero empecé a ver películas de forma masiva porque estaba superando un duelo. Era muy joven y pasaba un duelo terrible y era súper doloroso, y lo único que me distraía de ese dolor eran las películas, y empecé a devorarlas, y a partir de ahí debía tener 18 años más o menos, y hasta ese momento, y hasta este momento. Entonces, para mí mi relación con el cine es como muy epidérmica, ¿sabes? Yo lo necesito para respirar, es decir, no entiendo el mundo sin el cine. Entonces, cada día intento ver una peli o dos, o escuchar un vídeo maravilloso del canal de Aarón, o leer alguna reseña o algo, porque yo necesito el cine para vivir, literal, suena muy cursi, pero es así. Entonces, he tenido la gran suerte de que la vida me ha ido conduciendo a tener una relación más estrecha con él, ¿no? Porque estudié crítica, hice un máster de crítica hace muchos años, yo escribía, era crítica, pero a mí no me conocía nadie. Entonces, de repente, por una serie de casualidades, porque fue todo muy casual, aterrizo en una película de José Luis Guerín, que es la penúltima película que ha hecho, que se llama La Academia de las Musas, y entonces estuve 3 años rodando esta película con él, como tú sabes. Entonces vi el cine desde otra perspectiva, que seguramente es la que tienen las personas que nos están escuchando hoy, que vi cómo se hacía, ¿no? Y vi que era muy distinto de mi aproximación al cine, pero lo respeté todavía más y lo amé todavía más, porque es que es muy difícil de hacer y muy difícil de sacar adelante. Y entonces, bueno, a partir de ese momento tuve la suerte de que, claro, como se había fijado en mí un director como José Luis Guerín, pues me llovían las ofertas para escribir artículos, incluso hice algún casting más, y me acerqué cada vez más a personas como Aarón, incluso a otros directores de cine. Yo he tenido la gran suerte de estar 4 días con Miguel Gómez en un camping de la Sardeña, donde se hacían unos cursos de cine, ¿no? Y entonces lo recuerdo llamándome, que yo casi me muero, decía, me encanta tu película, o sea, yo he vivido estas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, ahora desde otra posición, que es la que tenía originalmente, de crítica investigadora, pues continúo esa relación con el cine. Claro, y a mí, al hilo de esto, me gustaría también preguntarte un poco, como por ponerte en el mapa de lo que se dice sobre cine, Vale. por la cuestión de los estudios de género. Ajá. Porque en mi caso concreto yo he tenido grandísimas maestras, y aunque yo no haya hecho nunca Gender Studies, pero fue una de mis puertas de entrada a la teoría fílmica, la cuestión de pensar el cine desde el género y toda esta cuestión. Entonces, ¿cómo llegas ahí o cómo trabajas desde ahí? ¿Cómo es tu relación con esta parte concreta para ver las películas, analizar películas? ¿Cómo me acerco a Sí. los estudios de género? ¿Qué textos o qué vivencias te llevan ahí? Pues mira, claro, va a sonar un poco. Siempre me ha interesado mucho la sexualidad femenina y siempre la he investigado mucho. Entonces, me acuerdo que vi una película de Chantal, a ver si la pronuncio bien, ella, no me sale ahora, la tengo en la cabeza en francés, después os la busco y os la digo bien. Me impresionó mucho cómo filmaba una relación lésbica
entre una relación sexual lésbica entre dos mujeres. Buscad esta película, luego os lo digo bien, porque rompe con muchos estereotipos de las relaciones sexuales entre lesbianas, de cómo se desarrollan, porque ella filma un coito súper apasionado entre dos mujeres. Y a partir de aquí, de aquellas escenas que vi, empecé a buscar más, a ver cómo abordaban las directoras mujeres la sexualidad femenina. Y entonces me empecé a meter en los estudios de género. Llegué a Laura Mulvey, a Eva Parrondo y bueno, a todas esas estudiosas maravillosas que hay. Ahora hay mucho, y están siempre un poco marginados, igual que el cine que hacen las mujeres, porque pensad, ahora no me quiero enrollar mucho, pero cuando el cine nace y es una artesanía, en los primeros años, cuando la industria y el capitalismo no lo han alcanzado, había muchísimas mujeres, como sabes, escribiendo, dirigiendo, actuando, produciendo, y llega un punto en que el cine se convierte en industria, cuando entra el capital desaparecen todas, y la única que permanece ya los 50 es Ida Lupino. Leontín Sagan en el 33 consigue filmar, como sabes, la primera película lésbica de la historia del cine. Luego recuperamos todos los títulos. Pero bueno, me ha interesado además siempre la disidencia, ¿no? Cómo funciona todo desde la disidencia, ¿no? Cómo funciona Germaine Dulac, cómo funcionan las imágenes de Maya Deren, cómo desde el espacio doméstico, desde la opresión, se desarrolla una subjetividad femenina muy rica, muy sexual y muy aguerrida y muy política, ¿no? Esto de que lo personal es político, pues no empieza en los 70, empieza muchísimo antes, ¿no? Bueno, fijaos, dos perfiles estupendos para trabajar. Lo que comentaba ayer, por favor, sentiros muy libres de levantar la mano, preguntar, interrumpirnos y incorporar cualquier sugerencia, comentario, porque la idea es que esto esté abierto. ¿Alguien quiere romper el hielo? Perdonad, muchachas de uniforme, Leontín Sagan. Exactamente, muchachas de uniforme, perdón. ¿Alguien quiere empezar? Bueno, robo yo una pregunta que escuché ayer a alguien entre el público. Aitor, si te parece, voy a por ti en primer lugar. Ayer alguien preguntó de manera, yo creo que además creo que fue a micro cerrado, de manera como muy honesta y muy a puerta cayola, de, bueno, pero, vale, ¿cómo se hace eso de poner música a una peli? O sea, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es tu experiencia con ese proceso? Ya, yo, en mi corta, yo intento, una de mis lógicas, o que me he puesto yo, es potenciar y no molestar. Lo digo, he trabajado muchos documentales y últimamente, y hago películas también, y no sé, a ver cómo se hace, es decir, lo mismo tiene que confiar en ti, yo creo que te tiene que conocer, y tanto tú al director como el director como a ti. Y últimamente es que todos los procesos creativos son diferentes. Yo he hecho desde que me pasen el guión y ya empezar yo a componer unos borradores que al director le ayude, y al director de fotografía también, y hay gente que me ha mandado la película entera y musicalizarla. ¿Cómo se hace? Yo intento ir al rollo casi psicológico y personal de conocer al director mogollón y meterme en eso a tope, o sea, como casi espiarle, saber qué hace, qué no hace, qué le gusta, que le mando emails y le digo qué obras de arte acaba de ver que le gustan, o qué fotografías, o que mande fotos que ha sacado él de su teléfono móvil últimamente, o en las localizaciones, y al final es un toma y daca de algo. Tú propones algo y bueno, luego hay teorías que yo no las sigo para nada, de ritmo, de 3/4 de no sé cuál, casi la gente cuenta las palabras que se dicen, o sea, yo no hago nada de eso, voy por libre total, disperso, y creo que al final si un director, no sé, al final también han escuchado tu obra, también tienes un portafolio, algo que enseñar, y si le gusta tu obra, al final es un porcentaje tuyo, bastante porcentaje
mensaje al que te estás acercando a él de manera musical. Es como casi ver cómo anda el director por la calle y musicalizar esa parte de la película, ¿no? Y eso, no sé, no hay nada, yo no sigo teorías y yo creo que es más impulsivo y al final a mí me gusta mucho porque al final no es una conversación. Cuando estoy componiendo para mí solo es una conversación conmigo mismo y cuando me mandan me conceden el honor de musicalizar una película, pues al final es una conversación con otra cosa, contigo mismo. Antes comentabas, bueno, yo cuando veis que miro siempre voy por si alguien se me escapa. Antes has comentado una cosa preciosa con respecto a tu trabajo en Guernica y comentabas que partía como de una cuestión de memoria, es decir, tu trabajo musical había partido de tu experiencia, de la experiencia de tus abuelos. Entonces, para introducir el tema de la memoria, que ahora nos va a dar juego para otra serie de cosas que quería plantear, claro, ¿cómo es ese trabajo tan...? Porque imagino que tiene una carga personal, una carga de documentación, de escuchar relatos. ¿Cómo fue todo aquello? Porque me parece un tema fascinante. Sí, pues como imagináis, me escuché un mogollón de relatos que no habían llegado a mi mano y la verdad que fue lo primero un privilegio de la leche. Y joder, pues al final hay un momento casi que al principio es como súper, te toca mogollón y luego de repente de tanto escuchar casi es como te olvidas un poco hasta que llega el momento cumbre, que es cuando haces, yo creo, metes la armonía exacta y vuelves a escuchar la conversación, o sea, lo que te está diciendo ese personaje y ahí dices, vale, esto está funcionando, porque me ha vuelto a emocionar, porque es como que te emociona, te olvidas de esa emoción porque estás como trabajando, encontrando algo y de repente cuando metes la armonía exacta, vuelves a escuchar eso pero potenciado y lloras y dices, ya está, y le pones al director y dices, pues si él llora, pues está bien. Y sí, la verdad que, a ver, muy emocionante y muy, que la primera película que hice pues esa era como el sueño deseado total. Y luego la comunidad se reconoció en aquello que tú habías hecho, te mandaron algún feedback hablando con, pues eso, con tus abuelos cuando escucharon tu música, ¿cómo fue? Mis abuelos ya no estaban vivos, pero sí, a ver, bueno, lo guay fue que tocamos en Astra, que fue la fábrica de armas donde bueno, pues muchos de los combatientes que bombardearon compraron incluso armas allí, y bueno, había unas historias muy bizarras. Y tocamos en el mismo sitio, en el mismo cuadrado donde una de las personajes que habrá en el documental trabajaba allí haciendo armas. Y tocamos allí y fue gente que se emocionó mucho. Tocamos la banda sonora con todo el acompañamiento ahí en la fábrica de armas. Y sí, me tenía toda una carga de la leche y aparte estiramos, tocamos en Berlín con una conexión esta alemana vasca y tal y la verdad que es muy interesante. O sea, aparte de lo que me dio el trabajar con la peli, luego todavía hay secuelas de ese trabajo. O sea, no es, seguirá habiendo. Claro, si pensamos un poco como en esta construcción de memoria, de música y relato, y aquí ya vuelvo un poco a lo que hemos ido comentando, intercambiando, una parte del cine documental musical pasa por ayudarnos a repensar figuras del imaginario popular y a construir y reconstruir memorias. Entonces, cuando me propusiste que querías trabajar la figura de Janis o que podría ser un buen punto de partida, ¿cómo es la lectura? ¿Cómo ves? No sé si visteis el documental que se hizo sobre la figura de Janis Joplin. Creo que es una pieza interesante y fue una de las que propusimos que merecería la pena como traer a colación, ¿no? Para pensarla. ¿Cómo ves ese proceso? Pues había otros documentales de Janis, uno en especial de los 70, pero era muy distinto, ¿no? Porque, claro, el primer documental se basaba mucho en las actuaciones, en las entrevistas, pero no andaba tanto en la figura de ella, no como artista, sino como persona. Entonces, este 2015 de A Mi Ver, que es muy interesante porque lo que hace es utiliza muchas imágenes de archivo y muchos archivos familiares que van desde fotos de ella, documentos del instituto, notas,
y cartas, sobre todo recrea la relación epistolar, las cartas que le escribía Janis a su padre y a su madre, que aunque eran de Texas y eran muy conservadores y tal, tenían una relación muy buena con ella. Entonces es muy interesante porque la cantante Cat Power lee las cartas de Janis y ahí se superponen imágenes de Janis en momentos felices de su vida, actuaciones, fotos de la infancia, fotos de la adolescencia, y es una manera de reescribir la historia de Janis Joplin desde la subjetividad de Janis Joplin. Esto es muy importante. ¿Qué sentía Janis Joplin? ¿Cuáles eran sus sentimientos? ¿Cómo era Janis Joplin como mujer y como persona? Pues llegamos a eso a través de las cartas que les escribía a sus padres, que además son como un diario prácticamente, ¿no? Es como un género. Entonces, aunque hay mucho dolor en las cartas, lo que hace la directora es enseñarte en la medida de lo posible a una Janis feliz e independiente, que esto es algo un poco fake porque ella no era feliz, no era independiente, estaba atrapada por el amor romántico. De hecho, uno de los últimos planos es Janis entrando sola por una puerta y desapareciendo, ¿no? Fagocitada por esa puerta, casi como en El Verdugo, fagocitada totalmente, ¿no? Pero es muy interesante porque se recupera a la Janis de verdad, es reescribir desde el feminismo, pero el feminismo, ¿por qué feminismo? Porque es un ejercicio de justicia, darle voz a ella y no solamente al director o directora de turno que la ha leído o la ha entendido de determinada manera, es recuperar una cosa privada y vehiculizarla a través de las imágenes para que nos acerquemos más a la Janis real. Voy a hacer una pregunta así como hacia el público. ¿Habéis visto Amy o Whitney, el documental de Amy Winehouse o el de Whitney Houston que salieron hace poco? ¿Alguien la ha visto? ¿Cómo lo ves? Porque lo comentábamos antes, algunos detalles. ¿Cómo lo viviste? ¿Cuál es tu opinión? Espera, no sé si tenemos un micro por ahí, así. Había un micro, sí, lo tiene ella. Isabel, no sé si tenemos micro. Ya te veo, perdona, te tenemos pluriempleada. Sí, perdona, admito que lo tengo un poquito olvidado, quizás no recuerdo si salió el verano pasado hace 2. ¿Cuál? Sobre todo en cines, la de Amy, por ejemplo. Ajá. Y no, de lo que vi me gustó bastante. No sé si me estoy equivocando, estamos hablando de... No hay premio, no, pero... es por curiosidad, por saber un poco cómo... No, pero si puedo desviar un poco, me permitís, también me gusta un poco de lo que estáis hablando, sobre todo quizá de lo que me gusta es lo que habláis, el tema de lo que son películas documentales, quizá que es mejor, digamos, que sea cada vez más real el tema, o que digamos, no sé cómo decirlo, quizá aunque vamos a poner un caso, la película lo que nos está haciendo es contar algo desde una tercera persona, pero sin estar en la piel, sin ser en primera persona, nos emana esa esencia. Claro, que decir que al final es muy importante también a qué público lo haces la película, ¿no? No sé si me seguís. Porque al final me gusta lo que dices, por ejemplo, de las cartas, pero en ese caso las cartas luego tiene una narración en primera persona, todo eso se va leyendo de esa manera. Sí, eso es. Sí, claro, se leen las cartas reales que escribió ella, de su puño y letra, aparecen además con esta voz en off de esta cantante, y es como si bueno, ella le habla al público de alguna manera, descubres la relación que tenía con sus padres, después aparece la madre dándote su punto de vista y tal. Es una aproximación muy real a la persona. Si es ético o no es ético no lo sé. Le comentaba a Aarón que los años... Esto lo puede contestar él. No sé. Perdón. Yo creo que, bueno, no sé. Si ya os hablaba antes, no sé, una persona que ya no sé. El de Amy, por ejemplo, el de Kurt Cobain también, que el iPhone de Mountain of Hex, sí. Pues el mismo rollo, ¿no? Como de meter sus perrochos con su pareja y con una niña, con no sé qué. No sé, es súper interesante para ver y como fan y como... Es muy interesante para ver, pero luego ya el rollo ético tal, es que ya cada uno... Claro, es que
estamos abriendo un melón. Mira, nos has dado un melón así en un momento tremendo. Ya empezamos a desviarnos. Claro, ahí hay una cuestión súper interesante que tiene que ver con el estatuto de las imágenes. Es decir, en Amy estás viendo imágenes de su teléfono móvil, del metraje familiar, lo que decías, ¿no? Pero no están como sublimadas. Claro, no hay sublimación, sino que directamente la estás viendo. Si quieres podemos poner algún fragmentillo ahora. Y ¿cuál te apetece que pongamos? Y así nos vemos, estamos un poco en el que más te rabia te dé. A mí me parece interesante este fragmento porque habla su ex. Claro, no está subtitulado, os lo explico un poco. Habla de ellos dos, de la relación de ellos dos, y me parece una aberración, pero bueno. Habla de ella como una mujer muy promiscua, ¿no? Entonces dice que es muy promiscua porque seguramente tuvo un trauma en la infancia, porque si no, una mujer no es promiscua. Entonces aparece una fotografía de ella de un verano que pasaron juntos, así os hacéis una idea un poco de... She was with him the whole time and didn't want to go places without him. We spent the summer together. Es una foto. She used to say we're like twins, and that was our relationship. I'd like to sabotage myself, and I think Amy liked to Dice que sabotage ellos se herself. autoboicoteaban Maybe con that was las our nature. drogas, que no eran capaces de ser felices. I used to ask her why was she promiscuous and why she was more like a Claro, es muy man with interesante para sex. mí que recorre It's todo el indicative of cuerpo de ella something como that's had un a ser traumatic event, maybe sexualmente sexually enfermo. himself. Ahí es So it una made mirada un sense poco to me. perversa. Es una from the way mirada she was. perversa, exacto. She'd just say it's nothing. I weren't abused when I was a kid, nothing like that. And she said her dad leaving her mum was what caused this, and her not really seeing her dad. I understood. I cut my wrist when I was 9 years old. I don't know if I wanted to necessarily die. I just wanted my mum to leave my stepdad. Me and Amy were quite similar. I fell in love with someone who I would have died for. We were in love, and we were together. Bueno, esto And that's like aparece a real también drug, en isn't el it? documental. Estos corazones y estas cartas manuscritas aparecen también en el documental de Janis y en el cine de que te hablaba de los años 70, de las feministas que hacían documentales de este tipo. Claro, aquí la clave está en el montaje, evidentemente. Sí, o sea, sí. que aquí la clave está Sí. en el choque de significantes entre unas imágenes de archivo y una lectura que te va guiando, ¿no? Exacto. Aitor, cuando tú compones música, ¿hasta qué punto crees que estás guiando la mirada del espectador? O sea, porque aquí esto es una manipulación, esto es un truco de magia Sí, clarísimo, sí, sí. o sea, como de... Eso, yo intento siempre potenciar lo que el director, la intención del director, si la de él es guiar hacia una parte, yo intento sutilmente también potenciar un poco eso por si alguien anda despistado para que no tenga dudas. Vale. va de llorar, esto va de llorar. Vale. Entonces es un poco eso, yo intento no pasar, o sea, si hay mucho que contar ya, o pues si ya son beauties y rollos a la que guay, es un paisaje, pues bueno, venga, vale. Pero si ya hay un diálogo importante con mucho peso, una secuencia ya como esto, ¿no? Como esto, el cuerpo como muy intencionado, pasarse de intención en varias artes ya es como demasiado para mí, sí, como en general, para mí como estética artística mía que me gusta, digo, ya como el plano pasado, la música pasada, el no sé qué pasado, pues es intentar, bueno, sutilmente ir un poco a acompañar, ¿no? Y en montaje puedes meter cuchara, es decir, tú puedes, cuando se está montando la peli, puedes opinar o ver cómo se ha utilizado tu música de alguna manera, o te dan el reel final y tú ya ves cómo ha quedado la cuestión. Según, a mí me gusta meterme, pero según no me... Pero te dejan. Me dejan y así, sí, o sea, luego está pues, la mítica pelea, pero sí, y muchas veces me gusta como tener relación personal con la gente que está trabajando, entonces sí que me gusta debatir y hablar y de hecho también, venga, toma el montaje final y yo no, aquí yo creo que ver la mala cara y decir, vale, no se puede y ya está, pues entendible, es aparte de su trabajo, él o ella se ha pasado mucho más tiempo pensando en ese trabajo que yo llego más tarde, entonces quién eres tú también para decir
confía en ti, sí, pero si él luego ya es una persona con un carácter, ya dice, mira, yo ya llevo 3 años pensando en esto, no me vengas tú a decir si queda mejor, si cambio esto o no. Entonces te digo de timing, de agresividad, de lo que sea. Entonces yo intento mantener una relación personal en un momento dado para que él luego ya confíe mogollón en mí, entonces yo poder ir como más suave. Tenía otra, creo que con esto igual os puedo romper otro melón, pero también es muy relativo. Quería un poco también lanzaros un poco el tema de cómo veis en los biopics documentales, digamos un poco de lo que yo he visto también, tengo la sensación de que tenemos distintos casos en los que, por ejemplo, cuando estamos hablando de una persona mediática, es decir, hay distintos modos de representarlo, ya sea, imagínate una película que sea un trozo de vida, que cuente lo que es justo un momento de su vida, o que también pues cuente el transcurso, o esto es lo que más me interesa a mí, cómo veis las películas, una de dos, que se ciñen más en contar su vida personal, o que simplemente pretenden más contarlo todo desde foco mediático. Cómo vive ella su fama o su... Me explico, ¿no? Es melón. Sí. Hombre, si la intención del producto es pura mercancía para que la gente disfrute, a mí no me parece buena ninguna de las opciones. O sea, es como si es para enseñar algo, para mejorar una situación o para mejorar algo, pues bien, pero utilizar como una imagen de una persona ya que está muerta solo por el placer de que el público lo vea, por ejemplo, como placer puro y duro, ambas opciones mal para mí. No, dale. Hay un ensayo de que hablábamos antes Aaron y yo que se llama El mal de archivo, que es de un autor que se llama Derrida, no sé si os suena. Si me deja Aaron leer una cita para que resume un poco, por favor, que resume un poco la intención de ese ensayo. Él se basa mucho en Freud y en la idea de la vuelta al origen y habla del mal de archivo y dice, con Freud, sin Freud, a veces contra él, mal de archivo recuerda sin duda un síntoma, un sufrimiento, una pasión, el archivo del mal, más bien aquello que arruina, deporta o arrastra incluso el principio de archivo, a saber, el mal radical. Se alza entonces infinita, fuera de proporción, siempre pendiente, pudiéndole el mal de archivo, la espera sin horizonte de espera, la impaciencia absoluta de un deseo de memoria. Pero claro, él se pregunta hasta qué punto son éticos y son funcionales primero los nuevos sistemas para archivar cosas, o sea, el móvil, este tipo de dispositivos, ¿no? Se pregunta hasta qué punto es ético generar un archivo con estos nuevos dispositivos. Y luego se pregunta el valor que le damos, o sea, cómo se puede releer y cómo se puede reescribir la historia a partir de los archivos. Puede ser muy perverso ver archivos ahora de un campo de concentración si eso no está bien enfocado. Porque, claro, reescriben la historia, ¿no? Quizás sea un poco exagerado traer el ejemplo aquí a este tipo de documentales, pero sí que está bien reflexionar. Hay documentales buenísimos sobre la música de los campos, o sea que sí que hay una conexión con el documental musical. Es que, claro, nos estamos metiendo en el territorio de la historia. Sí. Claro, hay un poco como para encajar la cuestión, una impresión que yo tuve cuando vi a Amy, y me pasó también con la peli de Whitney, en cierto sentido, es que en realidad lo que estaba viendo era una peli de terror. Claro, exacto, muy bien. Que no era un documental musical, es decir, que un poco como con esa línea, ¿no? De qué necesito saber de la biografía personal del músico para entender su obra, o al revés, qué imágenes me hablan de la obra del músico. En el caso de Amy es que tiene montaje, pero es una cuestión formal, o sea, de cómo está montada la imagen, de qué tipo de iluminación tiene, de tal, donde directamente mi impresión era que lo que yo tenía delante, no sé si lo habéis visto, pero que era una peli directamente de terror, sí. Y que había momentos donde estaba la cuestión de lo monstruoso escrito y vinculado a ella. Total. Y, o sea, lo hablábamos antes, ¿no? Hay escenas en las que aparece el zumbido lynchiano, aquel que te genera tanto extrañamiento. O sea, si podemos poner así rápido.
Lauren, listen to this message. This is a message from Blake. I just said to her that I didn't want to leave my girlfriend. Mira, o sea, fijaos. Lauren, listen to Es this una amiga message. This hablando is de a ella, lo message que from dice Blake. no importa tanto. Hemos I just said to her pasado. that I didn't want to leave my Este es el girlfriend, ex. and we'd probably be better as friends. Es que, ¿os dais cuenta? She was obsessing over these text messages. He wanted nothing to do with her. She was obsessing over it. All she wanted was O sea, for him miradle to los want to ojos, see la her. mirada. Es casi una una imagen peli en de terror. revelado. It La got luz. messy. Es decir, He went back to his girlfriend. esta Then she música, got la her own cámara back. lenta, She slept with his friend. esta congelación. Tiene algo también como del morbo, I me knew recuerda al picking morbo out televisivo de los I knew 90, that when ¿no? he De found out he los wouldn't be able to talk to me. congelados de Sí. televisión And I knew I española, had to quién pick sabe up dónde, because toda esta one of us historia. had to finish the other one off. Hay alguna incluso Because we just peor, broke each other's porque hearts aquí, repeatedly. bueno, When it finished, I went nuts. Mira, I went absolutely esta mad. I was the most reckless. I just went mad. Really. Everything reminded me of him. I looked in my fridge, I thought of him. Bueno, aquí me parece interesante porque hay como una mirada desafiante. Aquí ella se negó a cantar. Pero mira qué música. Sí, Es baladamente. Sí, sí. Mirad qué mirada. Es que es como un ser It felt perverso, like the end. realmente. It was someone who just really didn't care anymore. To the extent where she was willing to sabotage not just her career, A mí me hace but her mucha ilusión, friendships no sé por qué. and her musical Es que, claro, relationships. aquí nos metemos con otro problema añadido, que es hasta qué punto puedes incorporar una música que no es la del artista, No es la del artista, para claro. hablar Del artista. efectivamente del Del artista. artista. Y tal, se toma la licencia de hacer una obra artística casi personal, un personaje súper excitante. But it's amazing to me. Why do they keep putting? Y esto es el bombardeo de No los es de su medios. vida, la obra guay es del director que hace una cosa muy guay, ¿no? Ahí puede ser Amy como puede ser otra persona. Así reventada. o sea. Claro, pero básicamente cuando aparecen estos momentos, que hay varios, el director está diciendo, aquí estoy yo. Claro, no, O sea, hay una inscripción Eso autoral. Es súper Claro. egocéntrico, el director Claro. en plan de, oye, es mi obra artística, esto y pues, puede estar Amy, puede estar... Sí. O sea, en vez de aparecer la música, menos no sé, unas grabaciones de ella, de... Bueno, pero dejarlo plano, ¿no? No potenciarlo, al menos déjalo plano, como rollo, bueno, ella está así, y déjalo sin música, ¿no? Pero eso es Ahí algo sí que, potencia. es como algo que guión. también está en el ADN del documental musical. Ya. Es decir, por ejemplo, a mí me viene a la cabeza One Plus One de Jean-Luc Godard, o Sympathy for the Devil, que fue el otro nombre, ¿no? Que es una película basada en el rodaje de, en la grabación de una canción de los Rolling Stones, pero que en realidad la película es una película absolutamente godardiana. O sea, los Rolling Stones están allí tocando, pero por el manejo de cámara, por el tipo de discursos que hace, realmente es una película de Godard, no es una película que pertenezca a los Rolling Stones. Y sin embargo es un documental y es un archivo sobre cómo se crea una canción. O sea que sí que hay un territorio, un poco el que apuntabas antes, ¿no? Entre la ficción y la realidad y que además se está difuminando, ¿no? Yo también tengo un poco la impresión de que cada vez va un poco Sí, más, claro. más difuminado. Muy chulo, o sea, súper interesante de ver por muchos aspectos. Dale. Una chica que... Bueno, yo soy profana totalmente, no me dedico al cine ni sé prácticamente nada de música, pero con respecto a lo que habéis dicho ahora, ¿no? De la oscuridad en los documentales y en las películas y la música oscura que acompaña las películas, quiero decir que en relación con tu camiseta, que llevas la camiseta de Suspiria, ¿no? La película de Luca Guadagnino, la última del 2019, 2018, tiene la música de Thom Yorke, que también tiene pues historia en la electrónica así muy oscura, ¿no? Y a mí me parece quería decir, hacer la referencia a eso, ¿no? Es una banda sonora extraordinaria, me parece súper oscura, y la película también en sí es súper oscura y bastante feminista. Sí, es verdad. Sin más, era una aportación y ya está. Te la robamos rápidamente. ¿Qué referentes manejas tú? Ya que hemos sacado a Thom Yorke aquí a colación. Yo os he comentado antes, yo voy bastante, no intento
que, no sé, igual hay personas que no le influyen, pero a mí me influye mogollón. Cosas que veo, cosas que escucho y intento ver y escuchar lo menos posible. Yo soy un poco chungo, pero o sea, yo veo pero como de una forma como que me afecte, no lo veo por... O sea, veo como veía con 14 años. Intento no estar como pendiente de qué rollo lleva, qué está de moda, y escucho cosas casi muy lejanas a mi estilo. No sé, es algo muy curioso, pero escucho cosas muy lejanas a mi estilo. Escucho música que me haga sentir casi bien y lo que hago es casi bastante diferente. Es como bastante a veces desagradable, áspero y tal, y luego también me gusta la música que me hace sentir. ¿Te parece que compartamos algún fragmento tuyo y nos cuentas un poco? Ay, espérate que no me enganche con el micro. La silla. Ahí está. Sí, intento no escuchar porque casi hoy en día ya tenemos tanta información todo el rato que me afecta en la creación y luego pienso, joder, esto claramente me ha afectado que he estado viendo esta serie y la música va de este rollo y creo que me afecta un poco y trato de ser un poco objetivo, aunque no se puede ser nunca, pero bueno, digo, un poco hacer mi historia. ¿Qué te gustaría compartir? Te traigo unos borradores de una película que estoy haciendo ahora, que es una película londinense, una directora de Londres, y estoy componiendo con Evelyn Glennie, una compositora también muy conocida ahí, que tiene 3 Grammys y es la hostia compone con ella. Y hay puros borradores y la película no está ni filmada. O sea, es como un workshop que hicimos los dos juntos en Londres, en el que estamos con un guión y con unas fotografías echadas por el suelo de la directora, componiendo cosas no aleatorias, pero grabando mucho, grabando mogollón para que la directora tenga mogollón de información antes de empezar a disparar. No sé, la verdad que no sé cómo se llama. Sí, te abro aquí. Epa. Este. Bueno, ahí he puesto unos vídeos también ahí en esto, que es como la directora me mandaba un mogollón de vídeos de cosas que le gustan a ella. Como de todo, fragmentos en los que le gusta la textura o empapar de cosas que le gustan a la directora.
a tierra, luego voy también tranquilo, a por ti me con he este hablado tema. mucho. No, pero para que vayas pensando, quiero decir, un chaval o chavala que quiere empezar a trastear y quiere encontrar un camino para poder llegar aquí. A nivel técnico, a nivel personal, ¿por dónde empieza? ¿Qué necesita? ¿Qué crees tú que dirías? Pues mira, es que es necesario esto o lo otro. O para empezar sería una buena idea. Yo empecé con nada. O sea, de hecho, no lo había dicho antes. Me gustaba mogollón la música, pero no encontraba mi camino, no encontraba mi tal. Y yo creo que es encontrar gente, sobre todo. Y igual, por ejemplo, ir a la Stevie me hizo eso, que yo venía de Guernica y no había mucha gente ligada a estas cosas. Y de repente que encontrar en la misma clase 20 personas que tienes cosas en común, eso me parece la hostia. Para mí eran 5 profesores y 20 alumnos profesores, porque cada uno había investigado en no sé qué, el otro no sé qué, nos juntábamos en casa de no sé quién porque tenía unos altavoces no sé cuál, el otro tenía unos teclados de un piano, entonces eso, y no hace falta, yo te digo, además la gente se ríe porque viene a mi estudio y así, yo soy de Santa Cabrera y tengo muy poca cosa, me gusta de bueno y poco, o malo también, o sea, dentro barato de Wallapop ahí, o sea, que no hace falta, y es ganas y sobre todo yo creo, yo he hecho mucho a lo guay es siempre, o sea, avanzar o investigar tu propia estética artística. Luego la teoría se puede estudiar, puede ser mejor estudiando, peor, pero aparte de cosas y ver cosas y ir a ver de todo, de todas las artes. No sé, tío, te dice que si has avanzado en un arte, en todas las demás tienes un poco más avanzado. O sea, sabes un poco. ¿Y con qué hardware y software te manejas tú un poco como para imaginarnos tu estudio de trabajo, tus herramientas de trabajo? ¿Cómo te mueves? De hardware tengo trabajaba con Pro Tools antes, ahora con Logic y Ableton, de todo. O sea, para cada cosa tiene su cosa buena. Y ahora sí que tengo ya un estudio un poco más guay, tengo mi piano de cola ahí, con unos sintetizadores, no sé qué, pero tengo que decir que he hecho cosas que han tenido repercusión mediática con nada. O sea, con mi ordenador y las ganas y esto, o sea, suena tópico, pero es verdad, o sea, y aparte no he tenido ni contactos de nada, es verdad, de toda escena capitalista que te contactos de no sé qué, de no sé cuál, o sea, yo también creía que no era posible, pero vivo de ello y sobrevivimos, pero te quiero decir que yo he hecho todo a mi bola, sin ningún tipo de, ni moverte a una ciudad porque piensas que te va a abrir un mundo de la leche ni nada. O sea, yo desde Guernica y desde Bilbao he abierto todas mis puertas trabajando. También suerte es lo mítico, puede pasar que no te pase, pero y eso, y darle. Yo ya te digo, en la escuela de cine a veces no iba a clase porque estaba súper enganchado a un programa de edición de audio y no daban, y yo no iba a clase y le daba, o sea, hacía pila para estar fumando ni nada, era para estar en plan, estaba en trabajando, casa, sí, 8 horas y volvían los compañeros de piso y decían, ¿qué haces? No, es que no dan esto y me interesa aprender este programa y no dan y me quedo aquí. Entre la mesa de ayer y la de hoy nos están dando una caña a los profesores que yo me voy a dedicar a otra cosa. Es que había clases que, bueno, luego, problema mío, luego me tuve que comer no sé cuántos, un mes o 2 meses más porque me había suspendido porque no había ido a esas clases. Pero creo que me ha sido súper provechoso el estar investigando yo, despertarme, como todo, desayunar con mis colegas de piso y ellos ir a clase y yo ir a mi propia clase. Entonces, o sea, así era mi... Qué bonito, sí. Y Mireia, para la gente que quiera empezar a mirar imágenes. Ostras, ¿por dónde empiezan? ¿Qué te sedujo a ti? ¿Qué te sedujo a ti? No sé, yo creo que... Qué difícil, Aarón. Ver mucho cine. Me has hecho la pregunta totalmente, más difícil. Claro, o sea, ver mucho cine, ya lo has dicho antes y es importante. Pero ¿cómo ves cine tú? Desde el corazón, desde la libreta. Vale, no, a ver, para ver cine, analizar cine y hacer cine, que es lo que hacéis vosotros y vosotras, ¿no? Tenéis que empezar por una imagen que os guste mucho, mucho, mucho y os genere auténtica pasión o os dé mucha rabia, mucha rabia, mucha rabia. Porque yo creo que tiene que ser desde las tripas. Yo lo vivo de esta manera.
Yo empecé con el clásico, pero porque fue una casualidad. Yo empecé por el clásico. Me dejaron una película clásica de Mankiewicz, creo que era aquella peli. Me gustó mucho, me encanta. Bueno, yo soy una apasionada de Mankiewicz y empecé a ver clásicos porque me apasionaba, me gustaba mucho. Pero por dónde se empieza es complicado. No os olvidéis nunca de que el cine empieza en 1800, ayúdame, 90 y de que no empieza en los años 90. Claro, que es más fácil que veáis a Lynch que conozcáis a Rossellini, pero tenéis que conocer a Rossellini, por poneros un ejemplo. Tenéis que conocer a Germain Dulac, a Maya Deren, que sin Maya Deren no existe Lynch, por ejemplo. Yo lo tengo súper claro. ¿Conocéis a Lynch, más o menos, la obra de Lynch? Sí, es que ella tiene un textazo sobre Carretera Perdida, bueno. Ya que no lo vende, ya lo vendo yo. Tiene un trabajo sobre Carretera Perdida que es extraordinario. Entonces, está muy bien que tires del hilo. ¿Qué os parece Lynch a nivel sonoro, musical, visual? ¿Alguien que quiera aportar algo y nos metemos en ese fregado? Y aprovechamos Carretera Perdida, un disco fundamental. La banda sonora de... ¿No la ha visto nadie? Sí, Mulholland Drive. Es clásica. Ah. Pues ahí perdona que eres el moderador, pero a mí me gustaría que dijeras algo, porque Aaron tiene una reflexión muy buena de la música de Carretera Perdida. Hombre, pero porque supuso un poco como la hoja de ruta de una cierta escena en todos los años 90, o sea, el tríptico Rammstein, Nine Inch Nails, Marilyn Manson, antes que hablábamos de Tom York y de Suspiria y de estas cuestiones. Creo que ahí el cine hubo como un enganche perfecto entre cine y música porque hubo un contacto generacional, porque de pronto muchos nos vimos muy representados en la música de esa película, y cuando luego después hemos visto desde una óptica documental, esto es súper bonito, si no lo habéis visto hay unos vídeos preciosos de cómo creaban Badalamenti y Lynch juntos la música, explicando el tema de Twin Peaks y todo esto, buscarlo porque se te ponen los pelos de punta y ves eso tan bonito que decías tú. Claro, ¿no? Esto está todo el... Este vídeo es brutal. Pues un día os hacéis, como decías tú, os hacéis pellas de clase y os veis el vídeo de Lynch y de Badalamenti. Es mítico ahí, tocando la armonía y ahí, pues cae, no sé qué, cae ahí, y es muy bonito, por eso que... Claro, lo que decías, que me ha encantado de cómo anda el director, de le pongo música a cómo anda el director. Claro, eso es Lynch. Hombre, Lynch la música suena a él, su estética, él parece un disco suyo, pero luego aparte tiene discos. Él tiene box, o sea, sus discos son una sobrada, una música pasada, ultra excéntrico. Es guay porque junta, Lynch gusta todo tipo de cultivo. Cuidado. Digo, de estéticas, ¿no? Le gusta a mi padre, bien, pues la música es súper excéntrica por momentos. O sea, tiene Black Dog Runs at Night, por ejemplo, es una canción ultra retorcida de un o sea, tiene, cuando se juntan los dos, ya Badalamenti y él, o sea, pues la música es súper retorcida. Y luego él ha construido las imágenes de esa generación de músicos, es decir, ha hecho vídeos para Nine Inch Nails, para Moby, para... vídeos también tela, de Crazy Clown Time y todo eso, de sus discos también tienen. Hay como yo creo que hay un momento muy bueno para ahondar en las relaciones que hay entre música y relato, que al final es un poco como lo que a mí me interesaba traer aquí. Lynch es uno, Xavier Dolan sería otro, o sea, hay como una corriente muy interesante de volviendo al tema memorístico, de cómo a nuestra generación se nos está ya empezando, digo nuestra generación, yo ya soy algo viejuno, pero ya se nos está empezando a sedimentar el relato generacional mediante la música en el cine. Es decir, ya hay 4 o 5 películas, Mami y tal y cual, y dices, vale, o sea, es que esta es la música de mi infancia, esto es la música de mi adolescencia, y ahora se está construyendo en cine el relato alrededor de esa música, de esas canciones, que imagino que pasará dentro de unos años con el trap y con este tipo de cuestiones, claro. ¿no? Hay como esta sedimentación generacional, que es muy bonito, que como el cine acompaña de alguna manera y va dando forma, va dando como una especie de forma, y ahí los músicos, claro, tenemos un papel fundamental a la posición que tomamos en el mundo de los espectadores. Es muy bonita esa idea.
quizás si os puedo desviar un poco para poner otra figura un poco sobre el mapa. Resulta encima que, curiosamente, creo que encima proyectáis algo sobre él esta semana, encima del Doc de Bay, que es Daniel Johnston, uno de los iconos, quizá, yo creo, de lo que es el panorama indie de los 90 musical en América. Sí, de Devil and Daniel Johnston, ¿no? Pues es el sábado por la mañana, creo recordar. Sábado por la mañana. Si no lo habéis visto, chipen. Es una pieza fantástica. No, en mi caso debo admitir, por ejemplo, que hay en su obra, pero no por él, sino no recuerdo quién. Tiene una amiga, una cantante que cantó las canciones y que las afamó. No sé si sabéis quién hablo, no recuerdo si se llama Kathy Bates. No tengo la referencia. Sí, además murió hace poco, ¿no? El año pasado a Isabel, que es nuestra melómana oficial y nuestra guía en estas cuestiones. Sí, hay que ponerla, o sea, si no la habéis visto, de verdad el sábado el sábado en general es para verse toda la programación, porque está Sued, Leonard Cohen, o sea, es como el cielo directamente. Los sábados del Doc suelen ser fuertes, la verdad que sí. Sí, Daniel Johnston. No, con el debido respeto, no por hacer publicidad, pero por eso. No, la hacemos, estamos en casa. No, hombre, hay que lucir el trabajo del equipo de programación, por supuesto, que sin ellos se nos cae el festival. Ahí está. No, es que creo que es alguien que puede ir muy a colación también un poco con todos los ejemplos que estábamos poniendo sobre la mesa, ¿no? Sí. Más dudas, más cuestiones, alguna otra cosa. Las chicas, preguntad, siempre os quedáis calladas. Están escuchando. Hay que hablar. A mí me gustaría mucho que como tenemos ahí, aprovechando que nos quedan 10 minutos y yo no quiero que quede sin contar la cuestión del cine feminista que habíamos hablando de lo de los archivos, el uso de la voz de la madre y todo esto, es como herramientas de creación, historia y herramientas de creación. Entonces, antes me comentaba Mireia un caso que me ha puesto los pelos de punta de una pieza que yo no conocía. Digo, esto hay que darle un hueco para que la busquéis, para que la veáis, porque es un... Sí. Le comentaba a Aaron que los recursos que se utilizan en el documental de Janis ya se habían usado antes, primero en los años 70. Yo os doy un par de referencias y si las queréis buscar está muy bien. Hay una directora que se llama Michelle Citron, que tiene un documental que es un falso documental que se llama Daughter Ritter. Y entonces son dos hermanas que hablan muy mal de su madre. Porque es verdad que en aquellos momentos el feminismo cuestionó un poco la relación con las madres y tal. Entonces es muy interesante, si da tiempo os lo enseño muy rápidamente, porque lo que hace es que recupera archivos familiares, en este caso son falsos, pero bueno, hasta el final del documental tú no descubres que es un falso documental, grabados por el padre, ¿no? Porque en general, si pensamos en los vídeos domésticos, ¿quién coge la cámara? En general, la cogen los padres. Entonces, en general, los padres tienden a filmar escenas idílicas, familiares, donde todo el mundo es muy feliz, donde se ve a las madres sonrientes, donde hay una perfecta armonía. En general se corta todo lo que es más feo, cuando lo editan de forma casera todo esto desaparece, y lo que hace Michelle Citron, por ejemplo, es coger imágenes en movimiento de la madre paseando con las dos hijas, la voz en off de las hijas, y vemos una misma imagen de esta madre que pasea con ellas, que va hacia adelante y hacia atrás, la misma imagen. ¿Por qué hace esto? Eso es una manera de desnaturalizar las imágenes, desnaturalizarlas, quebrarlas. Es una manera de reescribir la historia de esa familia y es una manera de aprender de la historia de esa familia. Y es una manera de reapropiarse del punto de vista de quien filma, que era el padre, ¿no? Entonces le comentaba a Aaron que también lo que es muy interesante es que años más tarde, en el 2004 más o menos, Alina Marazzi, que es una directora italiana que hizo la tesis doctoral con Laura Mulvey. ¿Os suena Laura Mulvey? Laura Mulvey es fundamental en los estudios de género, en la vida. Es una de las grandes teóricas que todos hemos estudiado. Sí, del cine feminista, tiene una escuela, etcétera. Laura Mulvey, que además tuve la suerte de verla en Madrid, que todavía hace siempre en Madrid,
Dirigió a esta alumna, Alina Marazzi, le llevaba la tesis y tal, y Alina Marazzi hizo un trabajo de final de grado y tal. Ella había perdido a su madre con 6 años. La madre de Alina Marazzi se había suicidado. La familia Marazzi es una familia millonaria, esto es de verdad, todo es una familia millonaria de Milán. Entonces, ella tenía como mucha obsesión con su madre, porque recordaba que había desaparecido cuando ella tenía 6 años. Entonces estaba muy intensa preguntándole a su padre por la madre, cuéntame cosas de mi madre, cuéntame. Y entonces el padre, ya muy cabreado, un día le dijo, ay, mira, de verdad, vete al Nesván, que ahí lo tienes todo. Y dice que ella se quedó muy sorprendida y que será todo. Pues encuentra, ahora se usa mucho la palabra funfutas, pero no. Una cosa es funfutas y otra cosa son los archivos familiares. Ella encuentra los archivos familiares, que son películas en Super 8 desde la infancia de su madre, en las que aparece su madre con la abuela, etcétera, en blanco y negro, hasta películas en Super 8 donde aparece su madre con ella misma, con la directora, ya en la vida adulta. Entonces ella se da cuenta que las películas familiares, los archivos familiares que había filmado el abuelo, eran todos eran imágenes idílicas de la familia, donde las protagonistas de la escena son las mujeres, donde siempre están sonrientes, en escenas domésticas, sirviendo la mesa, esquiando, etcétera. Y después después encontraba una serie de imágenes en las que aparecía su madre como adulta con los niños y tal, como muy deprimida. ¿Qué hace ella? Recupera las cartas de su madre, por eso hablábamos del documental de Janis en relación a esto. Recupera las cartas de su madre, escritas desde el psiquiátrico. Estas cartas las escribió desde el psiquiátrico. Llama a la mejor amiga de su madre y le dice, por favor, léelas, y que la voz de mi madre sea tu voz en off en el documental. Entonces hay una primera parte del documental que son todas estas imágenes idílicas filmadas por el abuelo, y una segunda parte que es, esta es la realidad, esta era mi madre tenía una depresión terrible, se tenía que ocultar porque éramos una familia muy rica y no se podía decir que estaba en un psiquiátrico porque era una vergüenza absoluta. Y entonces son unas cartas muy desesperadas de la madre que se acabó suicidando en el psiquiátrico. Entonces, esto, ¿por qué es una película feminista? Porque es lo mismo que con la peli de Janis, ¿no? Es recuperar la voz real de su protagonista y darle la dimensión exacta de su subjetividad y de sus sentimientos a través de la recuperación de los archivos familiares y de la voz en off de otra persona, pero que lee en primera persona como si fuera la protagonista de la peli. Entonces, si queréis, no sé si se puede o no, pero os enseño. ¿Qué les enseño? ¿Lo de esta o lo que más te apetezca? Pues merece toda la pena. O sea que... Mira, os voy a enseñar. A ver. ¿Sí? ¿Lo hemos hecho bien? Sí. Es que está ahora. Vale, no, espera. Y no tengo que botar esto. Espera. ¿Qué es esto, no? No, es que ¿lo puedo manipular yo? Sí, tienes que... I started this film when I was 20. Te lo muevo aquí y así ya seleccionas tú. Vale, genial. Es que el monitor Vale, expandido es que os quiero, para ser muy clara y que veáis lo de la desnaturalización, lo que os he explicado de la imagen. My 28th asleep at night. Focusing my 28 was so chambered that it me fear started the project this life. I thought the idea was the environment in it's just that now she until they finally took Anna cesarean. To be Quiero buscar una que sea muy clara. I hate her dishonesty. In labor for she and very tired. The child was in labor for 23 hours. Why did she need to wait for the excuse? Bueno, aquí un poco se Her ve inflexibility tells me. Why did she need to wait for the excuse? Why couldn't she leave before? I hate her dishonesty. She's so scared. Sí, lo que pasa es que... Sí. Her reaction to Dad.
Hay una Her inflexibility radicalidad. tells me she's been wanting to leave for a long time. It's just that now she's Bueno, been hay un wrong. She proceso has de the excuse to leave. desnaturalizar las imágenes This way she doesn't have to filmadas take por el responsibility padre. for leaving. Lo que pasa es que It was his lo que fault. os decía. Why did she need to wait for the excuse? Why couldn't she leave before? I hate her dishonesty. Y estas son las hijas, Well, I was in labor representa for hablando 23 hours como muy until I mal, finally took Anna to como muy cesarean. mal de la madre, ¿no? Hablando And, incluso de que my el mother padre had las flown violaba, la in madre lo sabía. Tú to hasta muy be al with final me after del the birthing documental of no the descubres child and all igualmente that. que es Well, at the hospital, falso. she and Stephen were there, and I was in the labor room, and they all... ¿Conocíais la existencia de este tipo de cine, de este tipo de propuestas documentales? Mira, Aaron, mira esto. Ah, tienes. Tengo lo del otro, se ve mejor, lo de Vale. las cartas. Sí, sí, pues podemos echarlo mejor. Esto es lo de la Lina Marano. Carissima mamma, ¿Ves? grazie per la tua lettera, alla quale rispondo subito. Qui va bene, nel senso che fortunatamente non ho più gli incubi e i sogni terrorizzanti che avevo di notte e che mi impedivano di dormire e mi sconvolgevano la mente. De lo mal que se Martino è encuentra. molto nervoso e scosso ed è difficilissimo trattarlo. Antonio dice che è così perché io sono nervosa, è vero, ma un po' perché sono stanca e tesa, e un po' perché Martino è così, e così è un cerchio chiuso. Forse tu mamma mi capisci. Martino mi sveglia 2 volte per notte, non vuole mai andare a dormire, lo corico almeno 10 volte ogni sera, il tutto con urli e distruzioni. Così io piango spesso quando lui urla, devo fare tutto quello che c'è da fare, mangiare diverso per 3, Alina, Martino e noi, a 3 orari diversi, perché Martino quando vede che do da mangiare ad Alina diventa geloso e vuole mangiare anche lui. Alina cammina a 4 zampe e sai come vanno dappertutto e si tirano tutto addosso. Desgraciada y me encontraba muy mal y no podía dormir y me quería matar y no sé qué. Non è passato nemmeno un mese da quando sono qui e ho già una nostalgia che mi strazia il Bueno, sí que nos quedan 2 minutos rápidos. Última oportunidad para hacer intervención pública, o si no, hago yo la... Cuando has dicho antes lo de la Cerdaña, ¿no? Fuiste a campamentos de Cerdaña, has dicho. ¿Qué te inspiró? Cerdeña. ¿Qué te inspiró a ir allá y qué aprendiste allá? Bueno, es que me invitaron. Ah, vale. Claro, fue porque me invitaron. Invitaron a Guerin y me invitaron a mí, porque invitaron a Guerin a hacer una masterclass. Es una cosa como muy chula que hacen en un pueblo muy pequeño de allí. Sí, sí. Y son 15 días con estudiantes de cine como vosotros, pero es que viene gente como muy pepino. O sea, estaba Guerin, estaba Miguel Gómez, y de ahí para arriba, ¿no? Muchos directores italianos y tal. Entonces hacen como una semana en un camping lleno de bungalows, que tú estás en tu bungalow a medio minuto de la playa con un paisaje idílico, todo el día hablando de cine. No, fue como una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida, porque estuve con Miguel Gómez 3 días, con él y su mujer, comiendo, cenando. Lo recomiendas, pero como alumno, Te lo recomiendo, pero lo que pasa es que, claro, son escuelas de cine de Italia, yo no sé si hay manera. Si quieres, dame ahora tu mail y les pregunto... No, es que da igual, porque tengo una conocida que ha ido, entonces ya hablaré con ella. Como quieras, pero sí, te lo recomiendo porque viene gente, o sea, Y luego además hacen proyecciones por la noche ahí en medio del bosque, que es una cosa increíble. Es que se estira el gobierno vasco y cagan aquí también. Sí, no está mal. Hacemos un Doc 2 en junio y movemos esta historia. Si sobrevivimos a la elección de enero. Más preguntas, estiramos el reloj. Si alguien se anima y aprovecha. ¿No? Bueno, pues un poco como para cerrar, ¿no? Que se supone que es también de las labores de moderación. Creo que han sido 2 días muy intensos, que hemos aprendido muchísimo. Nuestro objetivo, que era abrir nuevas barreras al relato, que cambiarais y ofreceros otra mirada sobre la imagen documental, sobre la manera de leer las imágenes, que tuvieras la ocasión de escuchar a gente con discursos súper potentes, con miradas diferentes a las que generalmente nos encontramos en nuestra cotidianidad. Creo que ha quedado cumplido con creces. Os agradezco muchísimo vuestra asistencia. Eskerrik asko, muchísimas gracias a la organización, por supuesto, Isabel y el resto del equipo, gracias por estar todos los años con nosotros. Pero esto no se acaba aquí, no ponemos el cierre. Me quedo con 2 frases que han dicho
Aitor y Mireia hoy. Aitor ha dicho una cosa, dice, veo como veía con 14 años. Qué bonito. Me ha encantado. Sí. O sea, ojalá sigamos todos viendo cómo veíamos con 14 años. Es jodido, porque si estás en tu curro se te empaña todo. Claro, si estás metido se te empaña todo, pero... Claro, pero para eso intentamos crear estos espacios, claro. Sí. Para eso intentamos crear estos espacios. Y me ha encantado, Mireia, cuando tú decías, esto es de verdad. Y lo has dejado ahí diciendo, cuando hablabas de estas piezas y decías, esto es de verdad. Ajá. Claro, que es como el contacto con la ficción, con el documental y con el relato, ¿no? Aunque sea un fake, de pronto llega un punto en el que dices, estoy mirando algo que es de verdad. Entonces, muchísimas gracias por traernos, por compartir con nosotros vuestra misión. Muchísimas gracias por asistir y con un poco de suerte, el año que viene volvemos más y mejor. Eskerrik asko. Gracias.